Un saludo cordial a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en este día de estudio bíblico. Quisiera poder disfrutar junto a ustedes de lo que el Señor ha preparado para nosotros en este título que hemos dispuesto para este día. ¿Por qué necesito un avivamiento? Un cuestionamiento, una pregunta que nos debe llevar a reflexionar en lo que el Señor espera de nosotros en un tiempo tan difícil y complejo para la iglesia cristiana. Les invito a orar. Padre bondadoso, en esta hora le rogamos que usted nos dirija en el estudio de su palabra, que podamos meditar en ella con la esperanza de la obra de su Santo Espíritu en nuestras vidas para considerar su voluntad para cada uno de nosotros y especialmente para que podamos, Señor, reavivar nuestra vida espiritual, para que podamos volver al inicio, a ese primer amor en el cual nuestro servicio era santo, era dirigido por usted. Quite de nosotros la rutina que el día a día ha puesto, que Satanás, Señor, influye en nosotros para detener nuestro avance espiritual. Guíenos, Señor, para ser fieles, para ser sinceros, para ser santos en este caminar cristiano. Rogamos, Señor, su dirección y bendición en Jesucristo. Amén. ¿Por qué necesito un avivamiento? El Salmo 51:10 nos dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un pasaje maravilloso que lo vamos a ir comentando, pero en este momento solamente diremos que es una necesidad de cada día renovar nuestra vida espiritual delante del Señor. La lectura bíblica la encontraremos en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 1 al 7. Les invito a abrir sus Biblias para que también puedan marcar allí la lectura y puedan seguirla en su Biblia y poder así resaltar alguna palabra que les llame la atención. Apocalipsis 2, 1 al 7 dice de la siguiente manera: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas: Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra y notemos aquí algunas cosas que serán a reflexionar en nuestro día a día. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Primero definamos qué es un avivamiento. ¿Ya? Avivamiento o avivar significa vivificar, animar, encender, para hacer frente a un apagamiento, un descenso, un estado de apocamiento, a algo moribundo, a un estado de inercia, etcétera. Avivamiento o avivar es revivir, conservar, sanar, vivificar, hacer que despierte nuevamente aquel fervor que sentíamos. Espiritualmente hablando, Habacuc 3:2 nos dice: Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Si consideramos este texto, podríamos pensar en muchas cosas en cuanto a la necesidad de despertar. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y seguro que cada vez que ha habido un descenso espiritual, el Señor ha provisto de algún medio para despertar a la iglesia. Recordemos el tiempo de Elías, cuando el pueblo, dirigido por el rey Acab y Jezabel, se fueron tras la idolatría. El Señor envió sequía de 3 años y medio. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese despertar aún allí.
Hubo resistencia del pueblo de Israel. Elías destruyó a los sacerdotes de Baal. Oró al Señor para que descendiera fuego del cielo para consumir el altar edificado y el Señor respondió a Elías, mostrando su poder. Allí el pueblo volvió a despertar, dirigidos por el Señor a través de Elías, su profeta. Y así sucesivamente, el tiempo de la Reforma, cuando la iglesia estaba yéndose a un oscurantismo, cuando estaba siguiendo dogmas o caminos que iban en contra de la palabra del Señor, por el pecado, por la obra de Satanás que ha sido ardua durante todo el tiempo, el Señor, el Dios eterno, despertó a hombres fieles. ¿Para qué? Para que crearan este revivir, para que pudieran conservar, para que pudieran sanar a la iglesia y vivificarla a través de la palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y práctica. Pensemos o piense en alguna destreza o habilidad que hace mucho tiempo no use. Andar en bicicleta, trotar, cantar, tocar algún instrumento, etcétera. Piensa en alguna habilidad o destreza que hace mucho tiempo no use. ¿Pensó? ¿Qué sucedería si hoy quisiera realizar tal actividad nuevamente? Uf, andar en bicicleta quizás nos costaría mantener el equilibrio. Trotar, quizás un par de metros. Cantar, bueno, ahí algunos tenemos menos dotes que otros. Tocar algún instrumento, seguro que hay que repasar, acomodar de nuevo todo lo que corresponde. Tendría que comenzar a practicar nuevamente, empezar de a poco, ensayar, ir de menos a más, que es una frase que ha acuñado en este último tiempo en el sentir de que muchas veces queremos hacerlo todo y al final terminamos haciendo nada. Es mejor empezar de a poquito para tomar costumbre, habilidad y avanzar. En este momento, cuando hablamos de el avivamiento, significa despertar aquellos dones y talentos que el Señor nos ha entregado y que no los hemos estado ocupando y necesitamos volver a usarlos. Pero también habla de una vida cristiana, de la vida como creyente, que ha caído en una rutina espiritual y hasta caído al pecado y no ha sido capaz de reconocer su condición de pecado. A pesar de cometer errores, de faltar al Señor, no somos capaces de reconocer. Bueno, quizás personalmente lo hemos hecho, pero públicamente. ¿Por qué menciono esto? Porque la iglesia se detiene al momento de que hay un pecado dentro de la comunidad cristiana. Y el Señor no bendice a su pueblo si no hay una consagración sincera. Por eso hablamos de esto, que tendríamos que comenzar a practicar nuevamente si hemos estado en algún pecado y nos hemos arrepentido, empecemos de menos a más. Como decía, así también pasa con nuestra vida espiritual. Entramos en una rutina y esta rutina hace congelar nuestra vida espiritual. Apocalipsis 3, 15 al 19 nos dice de la siguiente manera, un mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Un pasaje fuerte que llama a la iglesia a considerar su vida espiritual. Aquí el ángel escribe a la iglesia de la Odisea. En la primera lectura que tuvimos, se le hablaba a la iglesia de Éfeso y destacaba de la iglesia de Éfeso una fidelidad tremenda, pero ¿qué había pasado? Falló en que no cuidó su amor por Dios. Entró en una rutina. Era fiel, cuidaba que se predicara lo correcto, que se realizaran las actividades, pero su fervor espiritual, su dedicación al Señor entró en una rutina en que la
en la cual empezó a transar sus principios, empezó a transar su servicio, su vida cristiana. Aquí en la iglesia de la Odisea se recalca aún más esta situación, más porque eres tibio, la tibieza espiritual. ¿Qué hace el Señor? Yo te amonesto. Muchas veces pecamos, fallamos y esperamos que el Señor no nos diga nada. El cual Padre amoroso nos amonesta. Y miren hacia el final de la lectura, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepentirse, la necesidad para poder despertar nuestra vida espiritual o nuestra vida cristiana nuevamente. El avivamiento renueva mi amor a Cristo. El Salmo 51:10, que lo leímos al comienzo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios es el único que puede despertarnos al avivamiento. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Sacrificio o renuncia de la voluntad, afectos o bienes materiales en servicio a Dios, del prójimo. El Salmo 51 nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, algo nuevo. Pero Juan 15:13 nos demuestra la necesidad del avivamiento, porque este renueva nuestro amor, tanto por Dios como por nuestra comunidad, por nuestro prójimo. Nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. Cuando espiritualmente estamos descendidos, estamos tibios, difícilmente vamos a poder amar al prójimo. Por eso necesitamos que el Señor crea o renueve en nosotros este corazón limpio, este espíritu recto, para poder despertarnos así al avivamiento. Lamentaciones 5:21 nos recuerda, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. No es algo solamente del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, es algo generacional. Lamentablemente, el creyente en su andar cotidiano con Dios vuelve hacia atrás, se detiene. ¿Por qué? Porque mira hacia el lado. Podemos recordar la historia de Pedro cuando se hunde en el mar. Va caminando por las aguas y ve hacia alrededor y empieza a hundirse. Eso sucede con el creyente. Va caminando bien, santificando su vida, consagrándose, pero las atracciones que Satanás pone a su alrededor hace que caiga, que tropiece. Según a los Corintios 4:16 nos dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. ¿Cómo se va a renovar de día en día este hombre interior, el hombre espiritual? La oración, la lectura de la Biblia, la comunión con otros creyentes. Y recalco esto, producto de esta pandemia, en la cual muchos han descuidado su vida congregacional, la comunión con otros creyentes, la edificación en conjunto con la iglesia del Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué estaba pasando con aquellos? Si bien es cierto, no podemos llegar al templo en muchas ocasiones, pero hay medios virtuales que se han desarrollado, creado para poder tener esta comunión. ¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo para estar en esa comunión? Lamentaciones 3:40 y 41. Escudriñemos nuestros caminos, revisemos por dónde hemos andado, busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Revisar nuestro camino, buscar dónde hemos fallado, corregirlo y pedirle al Señor que nos renueve. Y dice, levantemos nuestras manos, nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos, en un acto de, Señor, he fallado, quiero renovar mi compromiso contigo, aquí está mi corazón, mis sentimientos, mi vida, mi ser, desde lo más profundo. Ahora bien, los requisitos para un avivamiento, vamos a mencionar dos que son base para esto. Primero, el reconocimiento. Reconocer nuestros delitos y pecados. No podemos
iniciar un nuevo despertar espiritual si no hemos reconocido nuestra condición. El Salmo 32:5 nos llama a esto: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Reconocer, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ahora esto va un poco más allá de hacerlo solo personalmente. Como hemos dicho anteriormente, nuestro reconocimiento del pecado debe involucrar también una consideración hacia la iglesia, hacia la comunidad cristiana donde me desarrollo. La iglesia del Señor, que fue lavada, fue comprada por la sangre preciosa de Cristo. Jeremías 14:20. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. ¿Se dan cuenta? Hay un reconocimiento personal, pero también hay un reconocimiento congregacional. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, pero también dice la iniquidad de nuestros padres, o sea, no solo los míos, sino también todo lo que otros han hecho. Y el Salmo 51:4, a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Una declaración, un reconocimiento que solo nosotros pecamos, le fallamos a Dios. Él es justo, misericordioso, y ahí está nuestra confesión. Este reconocimiento nos permite llegar ante el trono de la gracia. Pero como hemos dicho, esto nace en mí, pero también abarca a la comunidad cristiana, a la iglesia del Señor. Después del reconocimiento, arrepentimiento. Van unidos. Porque yo puedo reconocer mi pecado, pero a lo mejor no me arrepiento. Arrepentimiento habla de arrepentirnos de nuestros pecados con el profundo deseo de no volver a ser presos en el yugo de servidumbre, para no volver a ser presos en este pecado. El reconocimiento habla de decirle al Señor en qué he pecado, y el arrepentimiento es que no lo volveré a cometer. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ha pensado o hemos pensado que el desarrollo espiritual, el desarrollo de la congregación, se ha visto limitado, restringido por mi pecado? ¿He sido yo la piedra de tropiezo para que la obra de Cristo no avance? Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, la iglesia, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, mire lo que hará el Señor, entonces yo iré desde los cielos, no solamente reconociendo, sino que arrepintiéndose, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este sanar su tierra habla que el Señor iba a enviar la bendición, iba a mejorar o iba a quitar el castigo por el pecado. Así también sucede actualmente. La iglesia de repente no crece, no avanza porque hay pecado dentro de la iglesia. ¿Seremos nosotros los responsables de aquello? Tengamos precauciones, que no seamos nosotros aquellos que estamos detengando el crecimiento de la obra del Señor. No es la obra del pastor, del consistorio, de los diáconos, de la escuela dominical. No, es la obra de Dios. Primera de Juan 1:9 nos recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. El reconocimiento con el arrepentimiento habla de esto de la confesión de nuestros pecados al Señor, a nadie más, porque Él es el único que nos puede perdonar y es justo para ello y nos limpia. Como consecuencia de este arrepentimiento, Mateo 3:8 nos dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son estos frutos dignos de arrepentimiento? Es importante poder pensar. Cuando yo reconozco mi pecado,
Debo tomarme también un tiempo para ser restaurado por el Señor. No alejarme de la iglesia, no alejarme de la congregación, sino pedir. Quizá usted es un diácono, profesor de escuela dominical, a lo mejor usted participa liderando alguna parte de la iglesia y se encuentra en una situación de pecado. Loable es que si yo estoy en esa condición, pida un tiempo para restaurarme en el Señor. No para alejarme de la iglesia, para restaurarme, para renovar, para vivir este reconocimiento, este arrepentimiento y poder hacer frutos dignos de este arrepentimiento. Importante es, recordémoslo. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras. El avivamiento apunta a esto, a ver dónde hemos caído y arrepentirnos y hacer las primeras obras. Cuando dejemos que el Espíritu Santo llene nuestra vida y Cristo pasa a ser el motor central de ella, podremos disfrutar de un verdadero avivamiento, un verdadero despertar espiritual. ¿Por qué? Porque veremos la obra de Dios en nosotros, porque nos habremos arrepentido, el Señor habrá perdonado nuestro pecado, pero debemos llevar una vida cristocéntrica. Cristo es el centro de nuestra vida. ¿Es así? Volver a hacer las primeras obras, retomar el primer amor, ese fervor, esa dedicación, no por cumplir, no por ser visto, sino porque le agrada al Señor. Y el Señor demanda de nosotros el servicio completo. Primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hijos obedientes, hemos recordado donde hemos pecado, pero vamos avanzando obedientemente al Señor, no conformándonos al deseo anterior cuando estamos en pecado, sino a esta renovación, a este avivamiento, a este nuevo despertar que el Señor nos permite tener. Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Debemos reconocer que nuestra conducta afecta nuestra vida espiritual, ya que si no es conforme a la voluntad de Dios, solamente quedaremos en el suelo y no podremos levantarnos. ¿Cómo es tu conducta el día de hoy? ¿Cómo es tu testimonio delante de los hombres? ¿Has sido cuestionado espiritualmente? Ten precaución. Es un tiempo para frenar, dar un paso al costado, reconocer, arrepentirnos y volver a hacer las primeras obras. El sustento de un avivamiento, porque obviamente está el reconocer nuestros pecados, el arrepentimiento, pero ¿cómo vamos a sostener? ¿En qué se va a basar este avivamiento, este nuevo despertar? En la oración. La oración permanente es el primer paso para un avivamiento, tanto de manera personal como también en forma grupal con la iglesia local. Es allí donde yo debo estar, personalmente delante del Señor, pero también en forma grupal con la iglesia. Allí nos sustentamos para llevar adelante este avivamiento. La lectura de la Biblia. En conjunto con la oración, la lectura bíblica debe ser el alimento diario que debe tener el creyente que busca reavivar su fe. ¿Dónde encontramos el consejo para sustentarnos? Oración, lectura de la Biblia, y ambos en comunidad, personalmente, individualmente, pero también con otros. Cuán importante es considerar aquello. El Salmo 51:10, como dijimos, decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, que traduce para describir la obra creadora de Dios. El salmista está pidiendo que saque todo lo malo y vuelva a hacer, vuelva a crear. Dios, crear, hacer algo nuevo. En este caso, el corazón sucio que vuelva a ser limpio. Así como en el Edén,
antes de la caída. Crea en mí, vuelve a hacer, oh Dios, un corazón limpio, porque solo Dios, por medio del sacrificio de Cristo, puede hacer tu corazón limpio, nuestro corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un espíritu recto no solo pide no volver a las faltas antiguas, sino que ansía una regeneración de todo su ser, obra que solo Cristo puede hacer. Cuidado con creer que puedo yo renovarme a través de las obras que realizo. El avivamiento espiritual lo da el Señor. Es el único que puede crear en nosotros un corazón limpio y renovar un espíritu recto dentro de nosotros. Un avivamiento es volver a empezar. Ezequiel 11, 19 al 20 dice, y dárdese un corazón y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y daréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Apocalipsis, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Este avivamiento es volver a empezar. Dios nos dará un corazón, un espíritu nuevo, quitará el corazón de piedra para que andemos en sus ordenanzas, para que guardemos sus juicios y los cumplamos, los llevemos a la práctica y seamos pueblo suyo y Él sea nuestro Dios. A eso se refiere la palabra del Señor hoy. ¿Por qué necesito un avivamiento? Es la pregunta inicial. Necesito un avivamiento porque Cristo viene pronto y necesitamos estar preparados para ese encuentro. Necesitamos un avivamiento porque la iglesia actual no está esperando a Cristo, está viviendo como si el Señor no fuera a volver. Y para erradicar la mundanalidad de la vida de la iglesia y poder estar delante del Señor dignamente. Por eso necesitamos un avivamiento, para estar delante del Señor fielmente. Seamos fieles al Señor. Querida iglesia, hoy es el tiempo de renovarnos espiritualmente para enfrentar los últimos tiempos. Deseamos ser vivificados por el Espíritu Santo del Señor. Deseamos renovarnos. Deseamos volver a empezar para glorificar dignamente a nuestro Dios eterno. Revisa tu vida. Revisemos nuestras vidas y pidámosles al Señor este avivamiento, este renovar, este volver a empezar para su honra y su gloria. Que el Señor nos bendiga y nos permita disfrutar de su palabra, de su dirección, de su bendición. Oramos. Dios eterno y todopoderoso, le alabamos y glorificamos su santo nombre, porque usted es digno de toda gloria y honra. Gracias, porque ha mirado nuestra bajeza y ha perdonado nuestros pecados. Oh Padre Santo, si aún resistimos la obra de redención, si aún resistimos su poder y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, perdónenos. Crea en nosotros este espíritu nuevo, este corazón limpio, para poder, Señor, estar delante de su presencia, para poder servirle, para poder honrarle. Avive su obra en medio de los tiempos. Nosotros, Señor, necesitamos de usted y queremos que usted obre en nosotros. Oh Padre Santo, bendíganos y diríjanos para poder renovar nuestra vida conforme a su voluntad, dirigidos por su Espíritu maravilloso. Todo esto solamente los méritos preciosos de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.